Hola a todos. Cuando estuve en la secta de los Testigos de Jehová, conocí gente maravillosa. No puedo decir que todo fue malo. Conocí personas geniales a quien aprecio muchísimo hasta el día de hoy. Recuerdo mucho una persona en particular que conocí en una de las congregaciones en las cuales me reunía. La llamaremos Pedro. Pedro, antes de ser testigo de Jehová, era abiertamente gay, pero obviamente pues entró a la secta. Es una persona que conocí pues al comienzo con ciertos tipos de sentimientos como encontrados hacia rechazo hacia este tipo de personas. ¿Por qué? Porque cuando estaba bien adoctrinado en la secta era muy homofóbico, bastante, porque obviamente la secta te infunde de que son pensamientos que contranaturales, que muchas cosas, ¿no? Entonces te vuelves una persona muy negativa hacia este tipo de comunidad, la comunidad LGBT. Y tenía ese pensamiento, cuando entré de hecho a la congregación, pues me contaron pues la historia de aquel hombre, de Pedro. En aquel tiempo Pedro era precursor regular y siervo ministerial. Yo también era siervo ministerial. Y sí que le sentía cierto tipo de recelo hasta que empezamos a hacer una gran amistad. Y mi pensamiento sobre la homosexualidad en cuanto a los testigos fue cambiando. ¿Por qué? Porque al conocer a Pedro me da cuenta que era una persona totalmente normal, con sentimientos normales, con un gran sentido del humor, una buena persona. Pero hasta el día de hoy, cuando veo a Pedro a los ojos, noto que no es feliz, que es precursor regular actualmente todavía. No sé si sea anciano, no sé si sea siervo. Lo que sí sé es que no es feliz, no se le proyecta esa felicidad, porque no es el mismo, porque no puede proyectar ese sentimiento que tiene hacia lo que es, porque vive negándose por años y años de su naturaleza, de su identidad de género. Este hombre, Pedro, a quien llamamos Pedro, lo conocí y no es una persona depravada como lo pintan los testigos de Jehová, porque los testigos pintan a la comunidad LGBT como personas esclavos de sus impulsos sexuales. Dicen que solo que es la homosexualidad, que el lesbianismo es solamente un impulso. No lo aceptan como una identidad como tal, como una orientación sexual, sino sencillamente como un impulso repulsivo. Por ejemplo, una persona puede ser expulsada de la congregación de los testigos si ve pornografía gay, pero si ve pornografía blanda, como la definen los testigos, es decir, de un hombre y una mujer, solo será un regañito y ya está. Pero obviamente se sataniza bastante una persona de esta comunidad. A esta persona que conocí me llamó mucho la atención su sentido del humor. Éramos compañeros de precursorado. Y pues había algo curioso con Pedro y es que en aquel tiempo yo me enamoré muchísimo de una chica y pues mi gran inexperiencia hacía que no sabía qué decir o cómo hacer las cosas y el mejor consejero fue Pedro. Entonces compartíamos muchísimo ese proceso de conquista donde fracasé miserablemente, fui rechazado. Pedro me vio llorar, Pedro estuvo en la casa, yo ya para ese entonces ya estaba viviendo solo y me dio mucho consuelo, mucho ánimo. En ningún momento se me insinuó, en ningún momento me dijo que me quería o que quería tener relaciones conmigo como lo pinta la secta. Entonces ahí tú te das cuenta que una persona LGBT es una persona común y corriente, una persona no degradada, ¿sí? Una persona que también tiene sentimientos. Y algo que encontré en Pedro, curiosamente, fue en una reunión en particular, que era la visita del superintendente de circuito, en la cual Pedro se encontraba como acomodador. El salón llenísimo, se había ocupado la sala B también, habían cortinas, pues se habían quitado para todos observar al superintendente, a lo cual pues este hermano Pedro como acomodador, pues yo lo veía como al lado prácticamente, yo estaba bien atrás. A lo cual pues el superintendente empezó a contar la historia de una persona que era transgénero, que se disfrazaba de mujer y esas cosas. Entonces que Jehová lo cambió, que lo fue ayudando, que hoy día se casó, en fin, contando una de las clásicas experiencias de Salón del Reino. Todos asentían la cabeza, todos sonreían cuando el hombre decía algo gracioso. Pero Pedro se mantenía bastante triste y fue al baño a llorar.
realmente él no se sentía él se sentía una persona bastante triste por la situación en la que estaba pasando. Y hasta el día de hoy todavía es precursor regular. Y es que este ejemplo demuestra una cosa, y es que una de las comunidades, si no la más, que sufre en una secta coercitiva como la de los testigos de Jehová, es esta la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de Pedro antes de ser testigo de Jehová era abiertamente gay, pero en algunos casos, en la mayoría de los casos, muchos niños que se identifican, que tienen esta orientación sexual, tienen que lidiar con este asunto toda su vida. Tienen que tener un sentido de negación, de reprensión en todo aspecto de su vida. Por ejemplo, un niño, una niña que de una vez los papás, bueno, creció en la verdad, desafortunadamente, los padres empiezan a presionar, o no a presionar siempre, a decirle, bueno, que te bautices, en fin, la sociedad como tal, pues que pone ejemplo de tantos niños que se bautizan y esas cosas, entonces terminan bautizándose. Muchos niños de estas edades, 8, 9, 10 años, pues no saben lo que están haciendo. Están firmando de por vida un convenio con una secta destructiva. No saben lo que les puede pasar si dejan la secta, o de pronto no ven la gravedad del asunto, pero efectivamente terminan bautizándose, a lo cual empiezan a tener, o ya tenían, esta identidad de género, esta orientación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a empezar a, tal como hablé en el video acerca de la sexualidad, va a empezar con el sentimiento de culpa y con el proceso de negación. La organización de los testigos de Jehová es homofóbica, como lo demuestran muchas publicaciones, como la Despertar del 22 de febrero del 95, donde habla abiertamente de que los homosexuales son repulsivos, tienen actos violentos y completamente sádicos, actos vergonzosos, lo catalogan como degradantes. Entonces, en pocas palabras, pues la organización homofóbica pues fomenta ese pensar en los testigos, de manera que ellos, así no lo reconozcan, tienen un sentimiento negativo hacia este tipo de personas. A veces podemos decir la frase, bueno, yo odio el pecado, pero no al pecador. Pero no. Si yo estoy despreciando la identidad de alguien, la orientación sexual de alguien, lo estoy despreciando a él también como persona. Porque la secta de los testigos de Jehová pone a los homosexuales, a esta comunidad, como meros impulsos sexuales, como mero deseo, ¿no? Que se puede cambiar, que se puede quitar. Pero pero ese no es el caso. El caso es que ellos tienen una orientación sexual. No solo piensan en relaciones sexuales, como lo menciona este caso de Pedro que mencioné al comienzo. Él no está pensando a cada rato en sexo o en decirle a cualquier hombre que tenga relaciones con él. No, él está en su derecho de escoger su pareja, de pensar en alguien, de tener sentimientos hacia una persona y construir un proyecto de vida con una persona de su mismo sexo. Pero ¿qué pasa? La secta pone en entredicho esto y lo caracteriza más bien como solo un deseo sexual, un deseo repulsivo que se puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Un niño que crece con estos pensamientos tiende a tratar de hacer el proceso de negación, lo cual lo lleva a un círculo vicioso. Primero niega la situación, lo cual hace que tenga reprensión, pero en algún momento empieza el sentimiento de culpa porque en varias ocasiones va a tener atracción hacia una persona de su mismo sexo. ¿No? Se va a sentir atraído, se va a sentir atraída. Entonces, ¿qué pasa? Viene el sentimiento de culpa, lo cual genera ansiedad y lo cual genera depresión. Entonces, como menciona un estudio científico que voy a dejar abajo en la descripción, las posibilidades de una persona LGTB a adquirir trastornos mentales como depresión, ansiedad, son mucho más elevadas por los factores de riesgo que una persona heterosexual. Entonces es importante por eso cuidar la salud mental. Es importante por eso que entendamos cómo la secta fomenta precisamente el odio hacia las personas homosexuales, hacia las personas de esta comunidad. Lo fomenta de muchas formas, como mencionaba con esta Despertar, o hay muchísimos artículos y evidencia, tanto de videos, de muchísimos artículos, donde fomentan el odio y la discriminación a las personas de esta comunidad LGBT. No me voy a explayar en este tema, más bien te recomiendo a que observes este video del canal La Verdad sobre la Verdad, en lo cual exponen de forma muy amplia y correcta y de una buena forma cómo la secta fomenta la homofobia en las personas. A lo que queremos ir ahora es con el proceso de la salud mental
de una persona que forma parte de esta comunidad. Sea testigo de Jehová o ex testigo de Jehová, puede cargar con muchos factores de riesgo en su salud mental. Como estoy mencionando, ¿qué pasa si una persona se reprime sexualmente? Eso va a traer ansiedad más adelante, va a traer depresión, va a traer sentimientos de culpa. Entonces, normalmente, como mencioné al comienzo, sobre el tema de la pornografía, entonces empiezan a sentirse sucios a los ojos de Dios, a sentir en unos sentimientos de culpa impresionantes. Por eso esta comunidad sufre tanto en ese aspecto. Por eso es importante entender ese círculo vicioso, ese círculo que puede llevar a que la salud de una persona de esta comunidad se vea gravemente afectada. Así continúes dentro de la secta o la dejes, es normal, es muy común que todavía cargues con sentimientos de culpa, que todavía cargues con el proceso de la ansiedad. Por eso es fundamental que reconozcas la situación. Es fundamental que te aceptes como eres, que le des una resignificación a las cosas. Para eso pues ya había hecho un video acerca de los sentimientos de culpa, te invito a que lo veas, sobre cómo puedes manejar esos sentimientos. Porque si algo nos deja la secta es ese sentido de que fuimos pecadores o de que el solo hecho de pensar en alguien de tu mismo sexo pues te hace una persona pecadora. Entonces es importante que le des una resignificación a las cosas, que te aceptes tal como eres. Tú estás en tu derecho de salir del closet cuando desees hacerlo, cuando te sientas listo para hacerlo, no te sientas tampoco presionado a hacerlo. Algunos todavía prefieren mantener una doble vida para evitar dolor emocional, eso es justificable y es comprensible. Para ello hay que tener un punto claro en este proceso para recuperarte emocionalmente y es la palabra el empoderamiento. En la descripción del video te voy a dejar un artículo sobre ese empoderamiento que tiene tres facetas. El empoderamiento personal, el empoderamiento de relaciones y en el colectivo. Te invito a que analices ese artículo para que veas cómo te puedes empoderar de la situación y aceptarte como eres. Eso va a contribuir a que tu salud emocional se vea fuertemente arraigada nuevamente, recuperes la confianza en ti. En pocas palabras, no eres una mala persona por eso. De manera que así la secta diga en muchas ocasiones, bueno, que son degradantes, que mejor dicho solo se guían por sus impulsos sexuales, ese no es el caso. Tú no eres una persona pervertida. Pervertida es la secta de los testigos de Jehová que encubre pedófilos. Eso es perversión. Perversión es que la secta en este momento de crisis lo único que le importa es que la gente done dinero y pidan descaradamente que algunos ancianos utilicen tarjetas de crédito para seguir donando ya que los testigos no pueden ir a los salones. Eso sí es perversión. No es perversión que tú le digas a alguien de tu mismo sexo, te amo, quiero estar contigo. Que le tomes la mano a alguien de tu mismo sexo y compartan caminando juntos. Eso no es perversión. Entonces recuerda precisamente eso. Recuerda la importancia de empoderarte de tu vida, de tomar el control de tu vida. Estás en tu derecho de aceptarte como eres. No es malo que reconozcas como eres y que lo aceptes como tal. Por eso es importante que cuides tu salud mental, que elimines esos factores de riesgo que hacen pues que tengas esos pensamientos negativos. Eso es importante que te valores y te aceptes como eres. Tú no eres una mala persona, tú vales mucho, acéptate como tal. Trabaja en ti y aumenta tu autoestima. Trabaja mucho en tu autoestima porque obviamente la secta, las circunstancias, la sociedad como tal, la cultura, fomentan de que te sientas incompleto, de que te sientas sucio, de que no te sientas normal, que esa palabra es horrible, ¿no? Tengo que ser normal, ¿no? Tú estás en tu derecho de ser como eres y ya está, y aceptarte como eres. Por eso es tan importante el que te empoderes de la situación. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video, te suscribas, lo compartas y que tengas buena salud mental.